La compra de automóviles en Estados Unidos es una industria en constante crecimiento. Sin embargo, este alto volumen de compra también tiene su lado problemático: los cementerios de autos. Lugares llenos de vehículos usados y abandonados que no solo ocupan grandes terrenos, sino que también causan contaminación ambiental. Hoy haremos un recorrido por uno de estos cementerios de autos. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a conocer un cementerio de autos, aquellos lugares donde llegan todos los vehículos que han sido recogidos por la policía por algún tipo de inconveniente, haya sido por causa de un accidente, una inundación, un incendio o simplemente por no cumplir con las normas de tránsito de este país. Acompáñenme a este recorrido, recuerden compartir el video, darle like y suscribirse. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido por los famosos cementerios de autos, los lugares a donde terminan todos esos carros que son recogidos por la policía por algún tipo de accidente que tuvieron, ya sea un choque o que se hayan quemado o se hayan inundado. Estos son los lugares a donde llegan. Se trata de aprovechar un poquito más todos estos carros antes de ser desechados totalmente. Estos carros desechos pueden liberar sustancias tóxicas como aceite, refrigerante y metales pesados. Además, muchos contienen piezas y materiales no biodegradables que pueden tardar décadas o siglos en descomponerse. Por estas razones, el buen uso y destino final de estos desechos es un desafío crítico para la sociedad en general. Vamos a mirar qué hay en estos carros. Así quedan los carros después que los recoge la policía. Acá son junkers. Estos carros son utilizados para ventas de repuestos. Llegan aquí antes de ser totalmente destruidos. Es donde se trata de aprovechar al máximo las partes. Necesita uno una parte, viene, la busca, la compra, le dan buenos precios y pues se puede reparar el carro que uno tiene actualmente. En estos lugares ofrecen una gran variedad de piezas de vehículos a precios más bajos que los repuestos nuevos, lo que permite a los mecánicos obtener partes para reparaciones a un costo más accesible. Pérdida total por un incendio. Se estrelló y se quemó totalmente. Así quedó. Obviamente uno espera que nadie haya perdido la vida en estos carros, pero pues pudo haber pasado. Miren, totalmente quemado. Todo, o sea, el motor se lo quitaron, la luz totalmente incinerada, todo totalmente quemado. Acá hay otro carrito, un Volkswagen. Miremos este ya está más completico, solo se le han llevado como algunas piezas pequeñas. La parte de atrás ya no tiene llantas. Acá hay otra camioneta totalmente desvalijada ya. Impresionante también ver cómo la cantidad de basura que generamos como humanos. De lo impresionante que es ver toda esta cantidad de chatarra, toda esta cantidad de basura literalmente que hay en estos lugares. Y pues también ver que en muchos de estos carros, por muchas imprudencias, en algunos de estos carros murieron personas. Entonces uno no sabe qué esté encontrando, cuál haya sido el pasado de estos carros que estamos viendo en este momento, pero aquí es donde llegan, acá es donde todos estos carros terminan, para darles una segunda oportunidad a muchas de esas partes antes de ser totalmente desechados. Y vamos a ir hablando un poco de todo el impacto que tiene al nivel ecológico estos lugares, estos desechos de autos. Vamos a caminar un poco más por acá para ver qué encontramos. Este carro totalmente lleno de basura. Acá estos ya los han ido desocupando, ya les han ido quitando partes. Todo, absolutamente es todo un cementerio de carros. Acá vemos muchos que ya están a punto de ser convertidos en chatarra. Ya los van a recoger, abren espacios y pues siguen trayendo más carros. Sin embargo, este es un lugar que es gigantesco. Hay cualquier cantidad de carros diferentes de todas las marcas, todos los estilos, todos los precios, como este Crossfire que hay acá, un carro deportivo, y es lo que queda de este carrito.
Vamos a abrir la puerta. Y este es un pequeño carro deportivo que ya también lo han desvalijado, ya le han quitado muchas partes. Era un buen carro, ya no tiene llantas. Al vender estas partes se contribuye a reducir la contaminación y ayuda al bolsillo de muchos que saben los costos elevados que tienen las partes de algunas marcas. Por otro lado, también puede ayudar a mantener vehículos más antiguos en funcionamiento. Acá hay otro carro que sufrió también un choque y todavía queda parte de lo del dueño, de las mascarillas, de todo lo que estaba utilizando esta persona, el agua. Impresionante. Acá hay otro más, que ya un Honda. Este sí ya está totalmente desvalijado. Obviamente esto es parte de lo que genera ese consumismo masivo de tener el auto de moda. También muchas de estas pérdidas se dan por mal uso de los carros, del mal uso de la velocidad, abusar de la velocidad. Entonces todo este tipo de cosas son las que generan que estos lugares se llenen de todos estos carros, de toda esta chatarra. Hasta donde se puede se reutiliza, pero igual siempre va a dejar una huella y va a dejar una contaminación más en el mundo. La triste realidad del consumismo de autos. Esta experiencia nos recuerda la importancia de tomar decisiones más responsables con nuestros vehículos. Es sorprendente la cantidad de autos abandonados y cómo esto puede contaminar aún más nuestro planeta. Algo no muy conocido por todas las personas, pero que silenciosamente también hace parte de esa gran cantidad de basura que continúa día a día contaminando nuestro mundo, que día a día sigue acabando con nuestra flora y nuestra fauna. Algo para tener en cuenta. Y para concluir este video, pues hay que tener en cuenta que estos lugares igualmente sirven para reducir un poco la cantidad de contaminación causada por estos vehículos que son abandonados o son dejados aquí después de que han sufrido algún tipo de inconveniente. También que es una muy buena opción para las personas que están interesadas en comprar repuestos a buen precio. Pueden acercarse a estos lugares que son llamados normalmente aquí en Estados Unidos junkers. Como dato adicional, tienen que llevar sus propias herramientas para que ustedes mismos puedan retirar las partes del vehículo que necesitan. Por otra parte, no podemos ser indiferentes de que es una forma de contaminación. Hay que tener en cuenta que estos lugares también afectan la vida salvaje. Muchos animales que viven cerca de estos lugares entran a comer de los desperdicios de la basura que quedó en estos carros. Este fue el video del día de hoy, un recorrido por un lugar diferente, un lugar que no muchas personas conocen. Gracias por acompañarme, recuerden suscribirse, darle like, compartir el video. Nuevamente, gracias por todo y bye bye todo el mundo.